Yo sé que todos están muy felices de que nos podamos ver. Hermanos, que me da mucho gusto verlos, pero en un momento más nos podremos saludar, abrazarnos, platicar, pero por el momento es tiempo de alabar el nombre de nuestro Señor, de escuchar su palabra y poder hacer su santa y divina voluntad. Les invito, amados hermanos, que busquen en sus sagradas escrituras el Salmo 148. Salmo 148. Salmo 148, cuando lo tengan, se pone de pie por reverencia a la santa y bendita palabra del Señor. Yo leeré el primero, ustedes leerán el segundo, y nos unimos en el versículo 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos unidos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Amén. Así les invito a que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración para iniciar con el culto de esta mañana. Yo sé, amados hermanos, que hay momentos que no podemos entender los caminos del Señor, pero órale y pídale al Señor su dirección. Padre que estás en el cielo, Padre bendito, te damos gracias porque has permitido que mis hermanos estén aquí congregados, Señor. Perdónanos, Padre bendito, porque reconocemos que hemos fallado, Señor. Perdónanos, Padre, porque realmente, Señor, como lo dice Pablo, lo que no quiero hacer es orar. Pero enséñanos, Padre bendito, tu voluntad. Ayúdanos a amar y también a perdonar, Señor. Y que este domingo sea un domingo de alabanza, sea un domingo de adoración, que en el nombre de Cristo Jesús, que tu santa y bendita palabra sea explicada, Señor, a través de nuestro pastor, y que podamos convivir, como lo dice Hechos 2, unánimes y en armonía, con sencillez de corazón. Bendice las alabanzas, bendice la lectura, Señor, y que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a entender tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y así puestos de pie, amados hermanos, vamos a cantar unas hermosas alabanzas. Alabanzas que usted conoce, y si no las conoce, las puede ver que están proyectadas. Cántele a Dios con todo su corazón, porque así como acabamos de leer en el Salmo 148, que todos debemos de alabar a nuestro Señor. Yo no sé si usted está agradecido con Dios, yo sí estoy muy agradecido. Yo no sé si usted le ha pedido perdón a Dios y Dios lo ha perdonado y se siente feliz por eso. Así que alabe el nombre de nuestro Señor, porque solo Él es santo.
Hermanos, hay un versículo muy hermoso de la Biblia, les va a quedar de tarea buscando, que dice: al que mucho le es perdonado, mucho ama. La siguiente alabanza dice que rompió nuestras cadenas, nos dio vida nueva, que al fondo del mar echó nuestra maldad. Y dice que de ella no se acuerda más. Cantemos, amados hermanos.
visto mi maldad, pecados y me has perdonado, solo en el nombre de Jesús. Nunca me olvidar nueva del fondo del mar, que visto mi maldad, solo mis pecados y me has perdonado, solo en el nombre de Jesús. Vamos cantando esta hermosa alabanza, vamos hermanos, creo que la conocen, porque dice, pon aceite en mi vida, Señor. Cantemos, amados hermanos. Nos dejamos en el nombre del Señor. Les hacemos hermanos, les invito a que tomen en su lugar. Vamos a tener un momento de oración por los enfermos. Invito al pastor Tito. Queridos hermanos, nos gozamos con la alabanza para nuestro Dios, pero es un momento que queremos tomar para orar. Dice Santiago, en el capítulo 5, a partir del versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Hermanos, quiero pedirle de favor, si alguno de ustedes necesita oración, póngase de pie, por favor, para que podamos orar. Póngase de pie si necesita oración. Y le voy a pedir a alguien más, hermanos, que no necesitan oración, le voy a pedir que se acerque con los hermanos que sí necesitan oración, lo abrace, apoye y ore por este hermano, por esta hermana. Ayúdenos, por favor, acérquese alguien, hermana Dulce, hermana Maru, acérquese con alguien para que me abrace y lloren por ellos. Hermanos allá, esta hermana, por favor, hermano Fernando, nos va a acercar con la hermana allá para que ores por ella. Allá atrás con nuestro hermano Guillermo, por favor, alguien que se acerque con él, lo abrace para que ore por él, por favor. Y vamos a tomarnos este tiempo. Los demás hermanos también, póngase de pie y vamos a hacer una oración. Padre bueno y santo, queremos agradecerte porque sin duda, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, y dice tu bendita palabra que si alguno está enfermo, hagamos oración, y que tú, Señor, actuarás y vas a sanar conforme tu voluntad. Hoy, Señor, ves a mis queridos hermanos, mis queridas hermanas que están de pie, que necesitan oración, que necesitan ese apoyo, Señor. Juntos como iglesia acudimos a ti, Señor, hasta el trono de tu gracia, para poner a mis queridos hermanos en tus benditas manos. Oramos, Señor, para que te sigas manifestando poderosamente en sus vidas. Y, Señor, nos hemos estado alegrando a través de las alabanzas, pero también, Señor, queremos gozarnos en ponerte en tus manos nuestras oraciones por nuestros hermanos que están enfermos, rogándote, Padre, porque en tu misericordia infinita los tomes en tus poderosas manos y traigas sanidad a sus cuerpos. Si alguno está afligido, pasando por momentos difíciles de tristeza, de congoja, Señor, y abatimiento, yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, los tome, los levante, los anime, los conforte, Señor, los consuele y permita, Señor, que cada uno de nosotros seamos fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que toda enfermedad, toda dolencia, Señor, pueda ignorar, y tú nos ayudes, Señor, para sobrellevar las cargas los unos de los otros, y oremos los unos por los otros, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos, confiando, Señor, en tu poder, en tu misericordia y en tu fidelidad, reconociendo, Señor, tu grandeza y reconociendo también nuestra dependencia de ti. Nos ponemos en tus manos, tómalos, Señor, y sánales conforme a tu voluntad. Ya lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Y así cosas del tiempo, hermanos. Debemos de seguir orando unos por otros. Yo no sé cuántos en sus casas se acuerdan de orar por sus amados hermanos. Pero la oración es la forma de comunicarnos con nuestro Señor y contarle lo que hay en nuestro corazón. Amados hermanos, no sé cuántos de ustedes crean que Dios es bueno. Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Con todo gusto podemos decir que Dios es bueno. Más bueno de lo que nosotros lo merecemos. Él puso un canto nuevo en nuestro corazón. Nos dio alegría, amados hermanos. Y hay una parte de esta alabanza que dice: y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Cantemos esta hermosa alabanza con todo nuestro corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, Él ha
es Dios, bueno es Dios, siempre. Amados hermanos, vamos a seguir cantando con una alabanza de adoración, porque nunca alcanzarían las palabras para expresarle al Señor esta gran gratitud de ser llamados hijos de Dios. Expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo, una versión no bastaría, ni el tiempo de toda una vida
agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, y es más que palabras, y es más que una canción. Pueden tomar sus lugares, hermanos. ¿Quiénes se gozan de estar aquí el día de hoy, hermanos? ¿Quiénes esperaron con ansias que llegara el domingo para reunirse con sus hermanos y alabar a Dios juntos? Pues sí, el día de hoy es nuestro día de reuniones para las personas que nos están visitando. Los domingos es un día muy especial. Nosotros los cristianos tenemos el domingo como el día en el que el Señor nos une mundialmente. A través de muchos países hay iglesias reunidas el día de hoy y estamos alabando a Dios juntos. Tenemos visitantes el día de hoy no lo tengo que preguntar porque ya me lo avisaron. Hortensia Sánchez y Lía Camila, ¿se pueden poner de pie un segundito, por favor? Hermanos, si quieren voltear y reconocerla, ella es visitante, pero no de primera vez. Ellas vinieron el día de ayer a la reunión, al evento de las cajitas, ustedes ya saben, y el día de hoy está visitándonos ya en nuestra reunión. Hortensia y Lía, sean bienvenidas, hermanos, ¿cómo les decimos? Y también nos está visitando César Cuellar. ¿Te puedes poner de pie, hermano César? Bien, todos pueden voltear y reconocerlo. Ahorita que nos saludemos, lo pueden pasar a saludar. César, bienvenido. Es la primera vez que nos visitas, ¿verdad? Sí. Hermanos, ¿cómo le decimos a César? También tenemos por allá atrás, en esta sección, un caballero de lentes que nos está visitando. Ya sonrió, miren más. Hermano Leo, bienvenido nuevamente a su casa. Hermanos, ahorita casi me colgaron, yo quiero verlo, hermano. Hermanos, ¿cómo le decimos al hermano Leo? A todos nuestros demás visitantes que ya somos de casa, algunos venimos de vez en cuando, esporádicamente, por cuestiones de trabajo, por cuestiones ajenas, pero todos sean bienvenidos en esta mañana. El Señor está con ustedes, el Señor está con nosotros. Vamos a ver. Ya vi a alguien más. Gracias, pastor, por señalármelo. Hermano Guillermo, atrás de esa máscara no lo reconocí, pero sea usted también bienvenido. Qué bueno que nos puede volver a visitar y pues sabemos lo de su problema de salud. Hermanos, ¿cómo le decimos a nuestro hermano Guillermo también? Y ahora sí creo que todos los demás somos de casa. Vamos a darnos la bienvenida. Paren, sálvense de sus lugares y abracen a su prójimo. Salúdenlo fuerte, así como el hermano Leo. Van a sentir su abrazo. Sean todos bienvenidos. Vamos a cantar. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Y como siempre les digo, nos guardan el abrazo para el ministerio de la música.
Sean bienvenidos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Esta es su casa, es mi casa, es la casa del Señor. Es la casa de oración. Decía David, prefiero estar un día en la casa de Dios, 1000 años fuera de ella, porque hay amor y paz. Nos abrazamos con alegría de vernos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, siéntase bienvenido. Así puestos de pie, vamos a entonar una alabanza más. Dentro de mi corazón, mi buen Jesús, quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, haciendo bien que necesito, que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia, me rindo en oración. Y yo traigo un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. En tus palabras se vida, en mi vida, un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, sintiendo bien que necesito, que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida en tu presencia, y a mí me rindo en oración. Y yo traigo un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida. Enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida. Enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra
Padre que estás en el cielo, Señor, queremos un nuevo corazón, Padre celestial, que te ame. Es lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por tan bello momento en el que te podemos cantar, olvidándonos de nuestros problemas, del trabajo, Señor, echando todas nuestras cargas sobre ti, Señor, y tú dándonos descanso. Es tiempo, amado hermano, de que entregues todo al Señor, que te liberes de toda carga, de toda opresión, de todo orgullo, para que no salgas igual como viniste. Padre, permítenos entender qué es lo que quieres tú en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, más de lo que te amábamos antes, Señor. Que ese profundo amor sea mejor aún de lo que antes te amábamos, Cristo bendito. Por la iglesia Mahanaim, Señor, por este año que nos has regalado. A pesar de las adversidades, Señor, tú has sido fiel con nosotros. Y gracias, Padre, porque has transformado nuestros corazones. Gracias, Padre, porque eres fiel y eres bueno, Señor. Y tus misericordias, Padre celestial, son infinitas y nunca acaban. Amado hermano, no es para que estés triste, no es para que no encuentres el camino, porque la vida del cristiano es muy alegre. Y si no estás feliz y si no estás alegre, pregúntele al Señor qué es lo que está pasando en ese corazón y dile: dame un nuevo corazón que te anhele, un nuevo corazón enamorado de ti. Deja de buscar lo material, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, para que te des el nuevo corazón. Gracias, Padre, porque has sido muy bueno con nosotros. Don Mahanaim, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Todos los niños, jóvenes y adolescentes que suban a clases, pueden pasar al frente, por favor. Niños, jóvenes y adolescentes que suban a clase. Maestros también. Vamos a orar por los niños. Cierren sus ojos, niños, cierren sus ojitos. Padre que estás en el cielo, Señor, bendice a nuestros niños que subirán a la clase dominical a aprender, Señor. Bendice a las maestras que enseñarán, a los maestros, Señor, que puedan aprender mucho estos niños que son muy inteligentes, Señor bendito, para que nunca se aparte tu palabra de sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden pasar los niños? Y también vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor. Creo que es lo que todos estamos esperando, ¿verdad? Ese alimento fresco a cargo de nuestro pastor, Pastor Tito. Gracias, mi hermano. Puestos de pie, vamos a orar por nuestro pastor. Algo que siempre les había comentado, que recientes estudios, teólogos, una predicación y un sermón bien ejecutado puede equivaler al trabajo diario de un jornalero o de un albañil. Puede desgastar el cuerpo. Entonces, amados hermanos, valoremos la palabra del Señor que utiliza a nuestro pastor, nuestro Padre Celestial. A través de él recibimos su palabra. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, te ponemos en tus divinas manos a nuestro pastor, Pastor Tito. Tú sabes, has preparado en su corazón, Señor, utilízalo como un instrumento, Señor. Utilízalo, Padre Celestial, para que el mensaje pueda llegar. Fortalécelo física, mental y espiritualmente, Señor,
Y también a nosotros que podamos ser humildes y sencillos a la palabra, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón a lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Te lo ponemos en tus divinas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Tomen asiento, hermanos, por favor. Ahí está. Hoy nuevamente estamos retomando nuestro estudio sobre el Evangelio de Marcos y vamos a iniciar con Marcos capítulo 5. Así que le voy a pedir que se ubique por un momento ahí, Marcos capítulo 5, y vamos a estar estudiando este precioso pasaje. Debemos observar, hermanos, que al igual que un virus mortal como el que vivimos en el 2020, el COVID-19, ustedes lo recuerdan, que mató a mucha gente, así el pecado es una fuerza devastadora que infecta a todos los seres humanos, como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, aquí no nos da un parámetro para decir que alguien no ha pecado, dice que todos han pecado. Su poder de corrupción es penetrante y destructivo y provoca rápidamente en las personas enfermedad, sufrimiento y finalmente la muerte, como lo dice Romanos 6:23. El miedo a la muerte es universal en toda la gente. Permítanme un minuto, hermanos, por favor. Ok, ahí estamos. Y esto, el miedo a la muerte, hermanos, porque, bueno, las personas o todo el mundo vive bajo la opresión del pecado. Primera de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Cualquier persona que no ha entregado su vida a Cristo está bajo la influencia de Satanás. Y dice el apóstol Pablo que cuando no éramos cristianos, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Efesios 2:3 encontramos esto. ¿Qué quiere decir esto que dice Pablo? Que no podíamos hacer otra cosa más que cometer pecado. Estábamos atados a nuestra naturaleza pecaminosa, estábamos bajo la influencia de Satanás y no podíamos hacer otra cosa porque finalmente esa era la naturaleza que hay en nosotros. En el pasaje anterior, capítulo 4, Jesús demostró su poder sobre las fuerzas del mundo natural por su control total del viento y las olas. Ustedes recuerdan cómo el Señor controló los vientos y las olas. Y en este pasaje que vamos a abordar, Jesús ejerce su soberanía absoluta sobre las fuerzas del reino sobrenatural. La narración de Marcos clarifica 3 fuerzas espirituales en acción. Nos habla del poder destructivo de los demonios. El Señor Jesús dijo que el diablo solo vino para matar, robar y destruir. Eso es lo que hace constantemente. Pero también encontramos aquí el poder liberador de Jesús. El Señor Jesús ha venido para librarnos de la esclavitud del pecado y librarnos del poder de Satanás.
Y también este pasaje habla del poder condenador de la depravación. ¿Qué es la depravación? La depravación nos habla de que en el ser humano no hay nada bueno, todo está corrompido. Y debido a eso, debido a que no hay nada bueno en el ser humano, esto lo lleva a la condenación eterna. Si una persona muere en sus pecados, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Por eso hablamos del poder condenador de la depravación. No hay nada bueno en el ser humano. Ahora, que Jesús dominara a los demonios, como lo hemos visto, con tan invencible poder y sin falla, fue una realidad que las personas encontraron sorprendente. En Marcos 1:27, las multitudes exclamaron: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? La aparente facilidad con que Jesús expulsaba a las fuerzas de las tinieblas de los endemoniados llevó a sus enemigos a alegar que en realidad estaba aliado con Satanás. Jesús puso al descubierto la obvia insensatez de tales acusaciones, explicando que su poder venía de parte de Dios. Jesús echaba fuera demonios no porque estuviera de acuerdo con Satanás, sino porque tenía el poder de aquel que es más fuerte que Satanás, tenía el poder de Dios. En Mateo 12:28, Jesús con claridad atribuyó su poder divino específicamente al Espíritu Santo. Él dijo que toda la obra que él hacía era por el poder del Espíritu Santo. De tal manera que todo lo que podemos ver y todo lo que la gente vio en Jesús actuando poderosamente era por el poder del Espíritu Santo ejerciéndose en él. Ahora sí le voy a pedir que vaya conmigo a Marcos capítulo 5 y vamos a leer versículos 1 al 20. Y por favor póngase de pie para que podamos leer. Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Sígame con su vista, por favor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre bendito y amado, gracias, Señor, porque
tienes misericordia de nosotros. Y Señor, ciertamente que antes de conocerte estábamos llenos de pecado y eso nos hacía imposible acercarnos a ti, Señor, pero en tu misericordia, Padre, nos has mirado y nos has rescatado de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. Te agradecemos por todo esto, Señor, y pedimos, Padre, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nos permitas estar atentos a tu palabra, a la enseñanza que tienes hoy para nosotros, y que de esa manera, Señor, no solo sigamos conociéndote más, sino sigamos siendo transformados. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. He titulado el sermón de esta mañana, el poder liberador de Jesús. El poder liberador de Jesús. Y vamos a ver 3 acciones, hermanos, que nosotros debemos tomar al responder al poder liberador de Jesús. Quiero preguntarle antes de entrar a la enseñanza, ¿alguno de ustedes ha sentido el poder liberador de Jesús? Amén. Así que nosotros, al sentir el poder liberador de Jesús, entonces debemos tomar ciertas acciones, y es de lo que nos habla este hermoso pasaje. 3 acciones vamos a ver aquí. Vamos a la primera acción. Jesús te libera del poder del pecado y te llama a dejar tu vida antigua. Esta es la acción que debemos tomar. Dejar la vida antigua. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha liberado del poder del pecado. Mire, después de estar junto al mar y compartir enseñanzas con las personas, hablándoles de lo que es la siembra de la palabra, de lo importante que es el testimonio y del crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús habla de que el sembrador salió a sembrar y nos habla de diferentes tipos de terreno? Jesús ahí nos muestra lo importante que es nuestro crecimiento espiritual, nuestro testimonio. Jesús quiere ahora pasar al otro lado del mar y suben él y sus discípulos en una barca. En la travesía, si ustedes se recuerdan, se enfrentan a una colosal tormenta en donde Jesús muestra su poder soberano sobre la naturaleza que deja sorprendidos y temerosos a los discípulos. Finalmente llegan a la tierra de los Gadarenos y, de acuerdo con lo que dice Lucas, esta región, la cual era gentil, estaba en la ribera opuesta a Galilea y recorría la costa este del lago. Es probable que los discípulos creyeran que habían viajado a través del lago como habían hecho antes, a fin de encontrar algún respiro de las implacables multitudes que los oprimían. Y digamos que en parte así era. Sin embargo, estoy seguro que Jesús estaba consciente de que iba a ese lugar a cumplir una cita divina. No era casualidad que el Señor los guiara hacia la tierra de los Gadarenos. Y mire conmigo versículos 1 y 2 nuevamente. Marcos 5, versículos 1 y 2, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Allí está la cita divina de Jesús esperándole. Hermanos, la tarde de ayer tuvimos el privilegio de tener esta actividad con los niños y pudimos ver la respuesta de Dios. Vinieron muchos niños realmente. ¿Y usted cree que fue casualidad que vinieran? Miren, hermanos, la verdad es que yo no dejo de sorprenderme ante el poder maravilloso de Dios, porque se regalaron folletos, volantes, invitando a los niños, y para mí es sorprendente ver la respuesta de los niños. Tanto en la escuelita bíblica, cuando se invitó a los niños, vinieron muchos, y el día de ayer nuevamente, muchos niños, y cuando tuvimos la actividad de la noche de vivo, ¿se acuerdan? También vino mucha gente. Hermanos, es sorprendente esto porque es más fácil que lleguen personas que invitas a una fiesta en donde habrá diferente diversión que vengan a una iglesia. Pero así es de poderoso nuestro Dios. Y Él motiva a la gente. Y ellos piensan que vienen a
a divertirse, a llevarse un regalo, pero en realidad sabe a qué venían, a cumplir una cita divina que tenían con el Señor. Todos los que vinieron ayer no se fueron sin escuchar el Evangelio, todos. Y eso hace, hermanos queridos, que podamos observar el maravilloso poder de nuestro Dios. En realidad, esta iglesia es sumamente bendecida por nuestro Dios al ver esta gran respuesta que tenemos. Y eso es lo que pasaba en este momento entre Jesús y este endemoniado. Había una cita divina allí. Y tan pronto como Jesús y los discípulos llegaron a la orilla, descendieron de las barcas. Entonces un lunático furioso bajó corriendo de la ladera donde estaba hasta el borde del lago para encontrarlos. Ahora, el hecho de que este hombre tuviera un espíritu inmundo indica que estaba endemoniado, es decir, estaba poseído por Satanás, estaba controlado por Satanás, no podía hacer otra cosa de lo que Satanás le ordenaba. Ahora, cuando la Biblia habla de personas que tenían espíritu inmundo, está describiendo a personas que estaban habitadas y por tanto controladas y atormentadas por el diablo o por sus ángeles caídos. Recordemos, hermanos, que en Juan 10:10 Jesús dijo que el ladrón no viene sino para para hurtar, matar y destruir. Esto es lo que el diablo hace en la vida de las personas que viven lejos de Dios, lejos de una relación con Cristo. Ahora, notemos que los demonios por lo general obran en sociedad a través de promover el error, las mentiras, la falsa religión y además la apostasía. ¿Por qué el error? Porque en muchas iglesias, hermanos, se habla de Dios, pero lo que menos se enseña es de Él. El error. Mentiras. La gente siempre miente, ¿no es cierto? Y hablamos de una falsa religión. En el mundo encontramos muchas falsas religiones. Eso es lo que promueve Satanás y los tiene metidos allí engañados. Y tristemente, hermanos, dentro de las iglesias cristianas en general, Satanás también promueve la apostasía. Hace pensar a la gente que lo que están enseñando ahí no es lo correcto y se van tras otras cosas en donde les llaman la atención y les hacen comezón en los oídos. Así trabaja Satanás. La posesión demoníaca, podemos decir, hermanos, que es una forma extrema de sometimiento individualizado en que uno o más espíritus malignos controlan la mente, el cuerpo y hasta la voz de la persona. Algunos de ustedes se han enfrentado a eso, ¿no es cierto, hermanos? Y escuchan la voz ronca o diferente de esa persona, pero no es él. Es el diablo hablando a través de esa persona. ¿Por qué? Porque está controlando el cuerpo de esa persona. Ahora, hermanos, de por sí, como lo vimos al inicio, el mundo entero está bajo la influencia de Satanás, tiene a las personas controladas por el pecado, obligándolas a pecar como un estilo de vida. De esa manera las tiene muertas en vida. Al posesionarse de una persona es una forma extrema de control perverso del diablo en donde la persona no tiene vida propia. Y esto es algo terrible. Imagina, hermanos, porque nosotros venimos de esa situación de vida porque estábamos controlados por el pecado, aunque no estuviéramos poseídos por Satanás, literalmente, pero estábamos bajo el control del pecado. Y nuestra vida realmente no era vida, porque lo único que queríamos hacer es pecar, aunque no quisiéramos hacerlo, realmente. Pero éramos impulsados por la naturaleza pecaminosa que existe en cualquier persona. Ahora, inclúyale a esto que hay personas que realmente son posesionadas por Satanás, literalmente su vida no existe. Su voluntad está siendo sometida totalmente bajo el poder de Satanás. Por eso vemos esa transformación allí en esas personas. Es algo sumamente terrible esto. Ahora, esto que está sucediendo con este hombre que viene al encuentro de Jesús a la orilla del lago es lo que está describiendo la Escritura como alguien que está siendo controlado totalmente por Satanás.
Ahora, al describir al endemoniado, Marcos nos dice, versículo 3, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Este hombre vivía en un cementerio. En los pueblos gentiles se acostumbraba a tallar o hacer sepulcros en las laderas de los montes. Y aquí en esta región gentil había un endemoniado que se hallaba más cómodo viviendo entre los muertos que entre los vivos. Allí estaba habitando este hombre. Ahora vamos a observar un poquito más de cerca la condición de este hombre y veamos lo que nos dice Lucas. Vaya conmigo rápidamente a Lucas capítulo 8, versículo 27, que es un pasaje paralelo a este. Lucas 8, 27 nos dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Algunas cosas que nos dice Lucas aquí, nos dice que este hombre había sido poseído ¿desde cuándo? Bueno, no nos dice desde cuándo, pero nos expresa que desde hacía ya mucho tiempo. Y además nos dice que estaba desnudo, no vestía ropa. Y además nos dice que moraba en los sepulcros, estaba habitando allí en un cementerio. Ahora Marcos, regresando a Marcos capítulo 5, versículos 3 y 4, Marcos nos dice que tenía mucha fuerza porque nos dice, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Una fuerza fuera de lo común, una fuerza fuera de lo humanamente entendible. Porque esa fuerza se la daba Satanás. Ahora, en la mayoría de ocasiones, no es necesario que Satanás posea hacia las personas. Simplemente, hermanos, con mantenerlas sumidas en el pecado y en el error, él es suficiente. Las personas están ahí metidas. Hoy las personas están sumidas en adicciones. Y hablamos de muchas adicciones, hermanos, porque quizá pueda venir a nuestra mente cuando hablamos de adicciones en drogadicción y alcoholismo, pero no es así. ¿Sabía usted que meterse al internet también es una adicción? Estar todo el tiempo pegados en el teléfono. No sé si ha llegado a ver a veces a familias en el comedor dispuestas para comer, pero que todas están sumidas en su mundo con el teléfono allí. Ya no platican entre sí. Hay una adicción allí. Ahora, observe esto, por favor. Este demonio no vestía ropa. Esto indica que los demonios lo tenían atado a la perversión sexual. Su mente estaba atrofiada. Hoy, el diablo mantiene a las personas metidas en la inmoralidad sexual. Y hermanos, cuando hablamos de inmoralidad sexual, no solo hablamos de pornografía. Hay mucha inmoralidad sexual en todo el mundo. Perdón, sí, hay mucha inmoralidad sexual en todo el mundo, no solo pornografía. Pero tristemente, hermanos, también el diablo mantiene a las personas sumidas en las adicciones y hablamos, como ya lo dije, puede ser el teléfono, puede ser una comida, puede ser alcoholismo, puede ser drogadicción, puede ser a las personas que mienten. No hay otra forma de platicar, todas sus pláticas son mentiras. Otras personas que roban, otras personas que matan, todas ellas están atadas por Satanás al pecado como este hombre y no es necesario que las tenga poseídas. Simplemente las tiene engañadas con el pecado. Marcos 5:5 nos dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Piense por un momento, por favor, ¿a qué lleva la vida del pecado de un ser humano? O pongámoslo más específico, ¿a qué estaba llevando la vida de pecado y de posesión
a este hombre. Lo llevó a la soledad. Lo llevó a agredirse él mismo. Lo llevó a agredir a otras personas. Lo llevó a insultar a otras personas porque estaba fuera de sí. Nadie podía pasar por ese lugar porque les espantaba este hombre, los atemorizaba. Dice que el texto que este hombre vivía solo entre los sepulcros, nadie quería estar cerca de él. Así es una persona cuando está infestada totalmente de pecado y solo quiere vivirse en su pecado. Nadie quiere estar cerca de esa persona. Cuando una persona está atada al pecado, es una persona atormentada y autodestructiva. ¿Se ha dado cuenta de eso? Por ejemplo, las personas que viven bajo una adicción, ya sea alcoholismo o drogadicción, están atados a ese pecado y no les importa nadie más que satisfacer su egoísmo, solo su egoísmo. Se lastiman solas y no les importa lastimar a los demás, destruyen a la familia, destruyen su trabajo, destruyen todo lo que tienen a su alrededor y se destruyen ellos mismos. Dice al final del versículo 4, y nadie le podía dominar. ¿Qué nos describe Marcos? Que cuando una persona está bajo la influencia de Satanás, nadie puede lograr que dejen la vida que llevan porque eso les agrada, porque eso satisface a Satanás. Por más que le digas, por más que lo lleven al médico, por más que hagan esto o lo otro, no puede dejar esa vida. ¿Sabe por qué? Porque necesitan a alguien más poderoso que esa adicción o que ese pecado en el cual está sumido. Por eso nadie podía someter a este hombre endemoniado. Bajo el dominio demoníaco, este hombre era un desequilibrado que estaba sobrenaturalmente fuerte, era furioso, desviado, que se mutilaba. Nadie puede someter a las personas que solo quieren satisfacer su deseo de pecado, sea cual sea. Pero, hermanos, hay esperanza. Note lo que dice el versículo 6. Hablando de este hombre endemoniado. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Tal vez este hombre pensó que tenía nuevas víctimas para aterrorizarlas. El endemoniado bajó corriendo la ladera hacia la orilla, gritando y vociferando, esperando que todos salieran corriendo espantados, pero no sabía que quien estaba a la orilla del lago era nada menos que el Hijo de Dios. Allí estaba él, el Señor. Lo que hizo al llegar ante Jesús, nos dice el texto que se arrodilló. La palabra arrodillar viene de una palabra griega que significa adorar. Pero tengamos en claro, hermanos, que esta reverencia por parte del demonio no era motivada por un arrepentimiento de parte de él, sino por el terrible hecho de reconocer a quien tenía delante de él, y era al creador del universo. Obligado más bien por el puro terror, el demonio estaba completamente sometido de rodillas delante de su juez. Ahora observe, porque esto es impresionante, lo que ningún ser humano podía domar, porque nos dice Marcos que habían atado a este hombre con grillos, con cadenas, con lazos, y nadie lo había podido someter. Lo que nadie había podido hacer, Jesús lo contuvo tan solo con su presencia. Hasta el momento no había hablado nada, ni le había hecho nada. Con su sola presencia dominó a este endemoniado. Ahora recuerden, hermanos, Jesús no solo te perdona tus pecados, te limpia totalmente. Y mire conmigo lo que dice Pablo en Colosenses 2, 13 al 15, por favor. Colosenses 2, 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo dice que el Señor pagó por nuestros pecados, derrotó a Satanás y a sus huestes, y además los exhibió como enemigos derrotados. Satanás ya no puede obligarnos a nosotros a pecar. Y tampoco, hermanos, tampoco puede posesionarnos de nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Juan dijo en su primera carta que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Satanás no puede nada contra nosotros en obligarnos a pecar. Ahora, regresando a Marcos capítulo 5, versículo 7, está hablando este hombre endemoniado y dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué tienes conmigo? Es como si este hombre estuviera diciendo, tú y yo no tenemos nada en común. Y eso es muy cierto, porque Cristo y Satanás no tienen nada en común, como Pablo lo dijo en 2 Corintios 6:14. No tiene nada que ver la luz con la oscuridad. Nada. Por eso es que este hombre endemoniado le estaba diciendo a Cristo, ¿qué vienes aquí? Porque tú y yo no tenemos nada en común. Así es, no hay nada en común. Los demonios sabían exactamente quién era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y podemos decir que teológicamente los demonios estaban en lo correcto, conocían bien quién era Jesús. Sin embargo, como bien lo dice Santiago, los demonios creen y ¿qué? Tiemblan. Pero este tipo de creencia no les ayuda en nada. Y luego nos dice, versículo 7, te conjuro por Dios que no me atormentes. Para los demonios era un tormento el ser echados del cuerpo de este hombre. Por otro lado, aunque el tormento del juicio final para los ángeles caídos todavía no ha llegado en su totalidad, su reino de terror en la tierra ha concluido con la llegada de Jesús. En 1 de Juan 3:8, el apóstol nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A eso vino el Señor Jesús. Satanás ya no tiene el total control sobre las personas. Cuando éstas vienen a Cristo, ese control sobre ellas se termina. Porque a eso vino el Señor Jesús, a deshacer las obras del diablo. Pero regrese conmigo a Marcos. Los demonios gritaban a Jesús, no me atormentes. Y luego dice versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. A la orden de Jesús, el demonio temblaba de miedo, porque sabía que sería lanzado al abismo, donde tendría su castigo eterno. Ahora, hermanos, Jesús perdona nuestros pecados y nos libra de la influencia de Satanás con el propósito de que dejemos la vida antigua y nos enfoquemos en la nueva vida que Dios tiene para nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, así es, debemos tener seguros, hermanos, que la vida antigua ya pasó. Todo ha sido hecho nuevo. Cuando nosotros queremos regresar al mundo y pecar, estamos despreciando la libertad que Jesús nos ha dado. Y como lo dice el canto que hace un rato entonamos, rompió las cadenas, nos dio vida nueva. Solo en Jesús, ¿qué hay? Libertad. Hay libertad, hermanos. Jesús quiere que nos enfoquemos en la nueva vida que Él tiene para nosotros. Segunda acción que debemos tomar al responder al poder liberador de Jesús. Jesús te libera del poder de pecado y quiere tener el primer lugar en tu corazón. Él quiere tener el primer lugar en tu corazón. Este hombre tiene un encuentro con Jesús, pero note que el hombre no está en su cabal
en su mente liberada. Es decir, no está consciente de lo que hace porque está bajo la influencia del diablo. Y hermanos, aquí tenemos que entender algo importante. Quien está hablando con Jesús no es el hombre, literalmente, es Satanás. Por eso dice, ¿qué tienes conmigo? Ahora, ¿cuál es el deseo de este demonio? Porque él les dice, si nos vas a sacar de este hombre, danos oportunidad de ir a los cerdos, ¿no? De ir a los cerdos. ¿Cuál es el deseo de ese hombre? O de ese demonio. Es vivir por siempre en esa región. Ese lo quiere así. Ahora note lo que dice el versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Ante la pregunta de Jesús, el demonio respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Ahora, por supuesto, hermanos, que ese no era su nombre, sino un título tomado por las fuerzas demoníacas que habitaban en este pobre hombre. Una legión era una designación militar para identificar grupos de soldados. Una legión se componía de 3 a 6,000 soldados. Imagínense de 3 a 6,000 demonios metidos en ese hombre. Qué terrible, ¿no? Ahora, hermanos, por supuesto que este hombre no tenía a todos esos demonios, pero podemos decir que mínimo sí tenía a 2,000 demonios ahí. ¿Por qué podemos decir eso? Por el número de cerdos que había ahí, porque dice que había 2,000 y esos demonios entraron en esos cerdos allí. Pero solo imaginemos, hermanos, por favor, un solo demonio, ¿cuánto mal hace? Ahora imagine a 2,000 metidos, concentrados en una sola persona. A veces nos encontramos a personas malvadas y nos sorprendemos de cuánta maldad cabe en esa persona, ¿no es cierto? Ahora imagínese a 2,000 demonios en una persona. Ahora podemos notar aquí que es la primera vez que Jesús pregunta el nombre del demonio. Si ustedes observan en capítulos anteriores, cuando Jesús expulsó el demonio de una persona, jamás le preguntó su nombre. Pero ¿por qué aquí sí? Bueno, la razón que encontramos aquí es de que Jesús quiere mostrar a sus discípulos la extensión de su poder sobre el reino de Satanás. Jesús no solo tenía la autoridad para echar fuera a un demonio solitario, sino a toda una horda de ángeles caídos. Sea el número que sea, pocos o muchos, todo está bajo el control soberano de Dios. Todo está allí. Ahora, nos dice el versículo 10 que el demonio hablaba por toda la legión. Y dice el versículo 10, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Le rogaba. Un solo demonio está hablando ahí. Ahora, el deseo de los demonios era permanecer en aquella región gentil. ¿Con qué propósito? El de seguir actuando en y a través de la cultura local, de las costumbres religiosas paganas, tener sumidos en el engaño y en el error a las personas. De esa manera, mantener a las personas bajo su poder. Ahora vea conmigo lo que dice en versículos 11 al 13. Estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar, y en el mar se ahogaron. Los demonios vieron una posible vía de escape en los cerdos que estaban allí. Ellos querían seguir ahí en esa región, pero nos dice el versículo 12, y le rogaron todos los demonios. Ahora, noten que primero habló un solo demonio, pero ahora están hablando todos los demonios. Imagine el griterío allí de todos esos demonios. Una vez que Jesús les da permiso, los demonios entraron en los cerdos y estos se precipitaron por un despeñadero cayendo al mar y se ahogaron. Lo que los demonios no querían que sucediera,
sucedió. Se ahogaron ahí. Ahora, esto nos enseña una gran verdad. El diablo no puede hacer más de lo que el Señor le permita. No puede ir más allá. El diablo no tiene mayor poder que Jesús. Está sometido bajo el poder soberano del Señor. El diablo siempre tendrá que pedir permiso a Dios para actuar, y más con algún cristiano. Tendrá que ir a pedirle permiso para atacar a algún cristiano. El Señor decidirá si le da permiso o no y hasta dónde puede llegar. Ahora, hablamos aquí, hermanos, de que una vez que el Señor te libra del poder del pecado, quiere ocupar el primer lugar en tu vida. Quiere que ahora, en lugar de hacer la voluntad del diablo, te sometas bajo la voluntad de Dios. Ya hemos visto, el Señor ya expulsó a esos 2000 demonios y este hombre ha sido liberado. ¿Qué busca el Señor? Que ese hombre ahora tenga en primer lugar a Dios. Pero tristemente no todos están dispuestos. Observe por favor la respuesta de los habitantes de este poblado. Versículo 14 nos dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ahora, de acuerdo a Mateo 8:33, los que apacentaban los cerdos dieron aviso y nos dice allí, contaron todas las cosas. Es decir, dieron detalle de todo lo que habían visto. Esto nos indica que habían entendido mentalmente lo que había sucedido en la liberación del hombre y lo que había sucedido con la muerte traumática de esos cerdos. Entendieron que los espíritus inmundos que dominaban a este hombre habían entrado en los cerdos por el mandato de Jesús. Esto despertó la curiosidad de los pobladores y vinieron a ver lo que había ocurrido. Y vea lo que dice, versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y cuál fue su reacción? Y dice, tuvieron miedo. Ahora, qué impresionante escena, hermanos, tenemos aquí. Al llegar los pobladores vieron al hombre que habían conocido como un loco endemoniado y una amenaza local que los aterrorizaba. Pero ya está sin furia, como acostumbraba. ¿Cómo lo encontraron? Dice Marcos que sentado, había una paz en él, estaba vestido. El Señor limpió su inmoralidad sexual, ¿se da cuenta de eso? Y dice que en su juicio cabal. Esta frase viene de una palabra griega que significa sobrio o cuerdo e implica tener una mente sana. ¿Se da cuenta de eso, hermanos queridos? Por eso yo le hablaba al principio, cualquier persona que está bajo una adicción, sea cual sea, cualquier persona que está bajo el poder del pecado, sea cual sea, necesita a alguien más poderoso que esa adicción para que le perdone, para que le limpie y borre todo eso de su mente, cambie su mente como lo hizo el Señor con este hombre y sea una nueva persona. El Señor sanó no solo su cuerpo, sanó su mente, que es lo importante. Sanó su mente, hermanos, de ser una mente cochambrosa, cochina, le ha limpiado totalmente. Ya no hay inmoralidad sexual allí. Ya no hay un deseo perverso de este hombre. El Señor le ha limpiado. Y lo mismo puede hacer con cualquier persona que esté bajo una adicción así. Nuevamente, hermanos, vemos la sanidad total de este hombre, porque él no tuvo que ir a tomar terapias con algún psicólogo. Jesús no lo dijo, mira, ya quedaste ahorita, pero ahora tienes que ir con este psicólogo para que te termine de terapiar y tu mente sea totalmente limpia. No dijo eso, hermanos. Y luego en Mateo capítulo... Ya se me olvidó qué capítulo, perdón. Ahorita me acuerdo, pero me acuerdo lo que dice. No, capítulo 11, perdón. Capítulo 11, versículos 28 al 30, que nos dice, vengan a mí
todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, llevar mi yugo, dice el Señor. Venid a mí. El Señor no dijo, ¿tienes problemas mentales? ¿Tienes desviación sexual? Ve con un terapeuta. No dijo eso. Vengan a mí. Y es lo que ha hecho con este hombre. Ha limpiado su mente. Ha limpiado su corazón. Le ha perdonado sus pecados. Ha expulsado esos demonios que lo tenían atado allí. No lo mandó con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra. Él tuvo esa cita divina y le ha limpiado totalmente. Dada la milagrosa sanidad del hombre, podríamos esperar que las personas reaccionaran con fe, con gratitud y con adoración delante de Jesús, pero hermanos, no fue así. Nos dice al final del versículo 15, y tuvieron miedo, se espantaron mucho. Ahora, mire esto, anteriormente el miedo que ellos habían tenido estaba enfocado en el endemoniado. Las personas no querían pasar por donde estaba este hombre, pero ahora era evidente que este hombre ya no representaba para ellos una amenaza. La palabra miedo se traduce del griego phobeo, de donde viene nuestra palabra en español fobia, que indica temor o terror extremo. Fobia a las serpientes, a las arañas, a la oscuridad, a estar encerrados. Pero estos hombres tenían fobia ¿de quién? De Jesús, ¿se da cuenta? Jesús produjo esa fobia en ellos, terriblemente. Esto fue lo que sintieron estos hombres. Y también esto fue lo que sintieron los discípulos cuando Jesús calmó la tormenta y cayó los vientos. Fobia. El saber que estaban delante de alguien que es más poderoso que la naturaleza y más poderoso que Satanás, se aterrorizaron más. Fobia. ¿Y qué dijeron? Versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Si tienen frente a ellos al mismísimo Dios, al que ha sanado este hombre. Y yo estoy seguro, hermanos, que todos los problemas que tenían estos hombres de esta región, las dificultades, enfermedades, pudieron ser sanados por Jesús y entonces tener una nueva vida. Sin embargo, hacen lo contrario y rechazan a Jesús. Jesús quiere que le cedan el control de sus vidas. Él quiere ser el que dirija cada paso que dan. Quiere ayudarles con sus problemas que tengan. Quiere liberarlos de la esclavitud del pecado. Sin embargo, es rechazado por estos hombres. Y note, hermanos, que eso también sucede hoy en día, ¿no es cierto? El Señor quiere liberar a las personas de su pecado, de su pecado, pero lo rechazan. Nuevamente, versículo 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La palabra rogarle también se traduce como implorar o suplicar. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando el endemoniado se arrodilló delante de Jesús, dice que le suplicaba que no los echara de allí. Ellos querían permanecer allí. Pero estos hombres están delante de Jesús suplicándole que se vaya de esa región. No lo quieren allí. Esta reacción nos permite ver la endurecida depravación de su condición perdida. Prefirieron la compañía de peligrosos demonios antes que la del Hijo de Dios. El asombroso milagro que Jesús realizó no los llevó a la fe en Él como Señor y Mesías. En realidad causó un efecto contrario. Tuvieron tanto miedo que querían que se alejara de allí. ¿Y cuántas personas hay hoy en día, hermanos, cuando ven el poder de Jesús? Cuando ven a personas transformadas y sus corazones se endurecen y rechazan a Jesús. Esto
es lo que hace Satanás, hermanos. Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo, como Pablo lo dijo en 2 Corintios 4:4. ¿Has visto el poder transformador de Jesús? ¿Qué provoca en ti? ¿Miedo? ¿Provoca fobia? ¿Provoca desconfianza? ¿Temor a tal grado que quieres que se aleje de ti? Espero que eso no lo produzca en ti, hermano. Al contrario, que quieras ser más y más comprometido con Él. Espero que el poder transformador de Jesús provoque en ti el deseo de tenerlo como el primer lugar en tu corazón, porque Jesús no vino para condenarnos, no vino para acusarnos, sino para darnos salvación, para darnos vida eterna, para librarnos de la esclavitud del pecado, para transformarnos, para darnos una vida nueva. Así que, en lugar de tener temor, permitamos que el Señor sea el número uno en nuestra vida. Tercera acción que debemos tomar. Jesús te libera del poder del pecado y te envía a compartir de Él. Te envía a compartir de Él. Una vez que Jesús te libera del pecado, lo que sigue es que tú des testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Note lo que dice Marcos 5:18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Al verse liberado de la esclavitud, este hombre quería estar con Jesús. En contraste con los habitantes incrédulos, el antiguo endemoniado no quiso vivir un día más sin Jesús. Quería estar con él. Esta es una evidencia de la transformación total que se había realizado en la vida de este individuo. Con toda seguridad, Jesús le había explicado el evangelio del reino de Dios, de modo que no solo resultó liberado de los demonios, sino que también lo liberó del poder del pecado y lo liberó de ir al infierno. Su atormentada alma había renacido, según nos muestra su ansia de estar con Jesús. Él quería dejar atrás toda su vida y seguir a Cristo. Como nuevo creyente, le suplicó al Señor que le permitiera acompañarlo. Pero el Señor tenía otros planes para este hombre. Así que Jesús le dijo, versículo 19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cierto, hermanos, el Señor ha tenido misericordia de este hombre como la ha tenido de nosotros, porque le liberó de ir a la condenación eterna y lo mismo ha hecho con nosotros, nos ha liberado de ir a la condenación eterna. Recuerden, en Marcos 4:21, el Señor, hablando con sus discípulos, les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Decimos esto o citamos este versículo porque el Señor le dijo a este hombre, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ve, sé una luz con tu familia y después sé una luz con los que te rodean allá afuera en la calle. A eso le mandó el Señor. El Señor le pidió a este hombre que fuera misionero en el lugar donde vivía. Con la vida totalmente transformada, el antes endemoniado, conocido por todos en la región, él iba a irradiar la luz transformadora del Evangelio, simplemente estando allí y diciendo lo que Cristo había hecho por él. Y note lo que dice versículo 20, Marcos 5:20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta palabra Decápolis nos habla de 10 ciudades que había alrededor de esta región, en donde este hombre fue por cada una de esas 10 ciudades, compartiendo y hablando de la misericordia que Dios había tenido de él. Hermanos, quiero preguntarles, ¿alguna vez Dios ha tenido misericordia de ti? ¿Cuántas colonias encontramos alrededor de la Benito Juárez?
Si es esta la Benito Juárez, ¿no es cierto? ¿Cuántas colonias? ¿Más de 10? Hermanos, hagamos lo que este hombre hizo. Vaya a su casa primero, comparta con los suyos el Evangelio y después vaya por todas las colonias que nos rodean y comparta el Evangelio para que la gente vea y sepa cuán grande misericordia Dios ha tenido de cada uno de ustedes. Al viajar por toda esta región gentil del oriente de Galilea, el hombre que estuvo endemoniado extendió a lo largo y ancho las buenas nuevas acerca de Jesús. Y podemos decir, hermanos, que este hombre fue el primer misionero comisionado por Jesús. Vaya y diga, vaya y comparta. Lo que Jesús le pidió a este hombre fue lo contrario de lo que siempre les decía a los que sanaba, porque les decía que no hablaran de lo que Jesús había hecho con ellos, les decía que callaran. Pero en este caso Jesús le mandó a este hombre que fuera con los suyos y en todas las demás ciudades contara las maravillas que Dios había hecho con él. ¿Por qué este cambio? Bueno, recordemos, hermanos, que como dije al principio, esta era una ciudad de gentiles, no eran judíos, y por lo tanto les era más fácil creer. Cuando este hombre contó todo esto que dice el texto, la respuesta de estas personas fue que ellos se maravillaban al saber eso. ¿Y sabe por qué se maravillaban? Porque la mayoría de estas personas habían conocido a este hombre como endemoniado. Y ahora lo veían en su cabal juicio, totalmente limpio, ya sin esa mirada morbosa, dando testimonio de lo que Jesús había hecho con él. Esta palabra maravillarse viene de un verbo griego que significa admirarse o fascinarse de asombro. Podemos decir que las personas se quedaban así, con la boca abierta. ¡Wow! Así. Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Deja a las personas con la boca abierta. La recuperación de este hombre, su transformación, causó un tremendo impacto en las personas que lo conocieron. Recuerde, cuando el Señor calmó los vientos y al mar, los discípulos se preguntaron, ¿quién es este que los vientos y el mar le obedecen? Y estoy seguro que los habitantes de las ciudades donde este hombre fue sanado, seguramente se preguntaban, ¿quién es este que aún los demonios le obedecen? ¿Quién es? Nada menos que el Hijo de Dios. Al concluir, hermanos, tengamos en cuenta dos cosas, por favor. Primero, los que hemos sido salvados por el Señor, los que amamos al Señor, no tenemos nada que temer de los poderes demoníacos. Satanás no nos puede poseer, no nos puede obligar a pecar, porque nosotros, como dije al principio, tenemos en nosotros habitando al Espíritu Santo de Dios. Por eso no puede nada contra nosotros. Segundo, observen que en el corazón de este hombre había agradecimiento. Jesús le dio una orden a este hombre, porque la cumplió. El Señor le dijo, ve a tu familia, a tu casa y cuéntales, y después ve a todas estas ciudades y habla de la misericordia que Dios tuvo contigo. ¿Por qué cumplió esa orden? ¿Sabe por qué? Por agradecimiento. Estaba sumamente agradecido con Dios. Como nos decía nuestro hermano Lucio, citando la Escritura, al que mucho se le perdona, mucho ama, mucho ama. Y ahí podemos notar, hermanos, si usted realmente ama a Dios. ¿Cuánto le ha perdonado el Señor? ¿Cuánto? Y en esa medida, usted debe mostrar el amor de Dios. Este hombre lo mostró. Por amor, por agradecimiento, reconoció lo que Jesús había hecho por él y se produjo en su corazón un agradecimiento tal que estuvo dispuesto a obedecer e ir y compartir de la misericordia que Dios había tenido con él. Hermanos, Dios nos ha llamado a un encuentro con Él, a dejar la vida antigua. El apóstol Pedro dijo, basta
ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 1 Pedro 4:3. El tiempo que viviste sin Cristo es suficiente para haber andado en todas estas cosas. Ahora es necesario, hermanos, que vivamos la vida nueva que Dios nos ha dado. Es necesario. También el Señor nos ha llamado a tenerlo en primer lugar en nuestro corazón, a que nuestra prioridad sea Él. Y finalmente, el llamado también es a compartir de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando los creyentes cuentan a otros acerca de cómo el Salvador los liberó del pecado y les otorgó vida eterna, están cumpliendo la gran comisión dada para alcanzar el mundo. Así que si Dios ha tenido misericordia de ti, no te calles. Ve cuenta de las maravillas y de la misericordia que Dios ha tenido para contigo. Oremos. Padre bueno y santo, queremos darte gracias, Señor. La verdad, Padre, es que no tenemos palabras para agradecerte cuánta misericordia has tenido de nosotros. Al habernos liberado, Señor, de la esclavitud del pecado, del poder de Satanás y de esa antigua vida que llevábamos, Señor. Gracias porque nos has dado vida eterna, nos has dado una nueva vida, Señor. Y ahora, Padre, realmente, Señor, no tenemos excusa para callarnos y para ir como este hombre y compartir de las maravillas que has hecho con nosotros y cómo nos has perdonado, Señor, y de compartir de la gran misericordia que has tenido de nosotros. Por favor, ayúdanos a no quedarnos callados, ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra, porque hay muchos, Señor, muchos que necesitan de ti, de tu poder liberador. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.